Continuamos en Decime la Verdad. Pasaron 16 minutos de las 13 horas en todo el país y lo habíamos anticipado. Lo tenemos aquí en nuestros estudios a Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo te decimos? Y bueno, para los que no almorzamos, supongo que buenos días. Sigue siendo para los que buenos están días. en eso, buenas tardes. Buenos días de muchísimo trabajo en un año que no es un año común. No, claro. Y se siente. Y se siente. Nosotros la verdad que tratamos de vivir. A ver, uno generalmente cuando es gobierno y llega un periodo de elecciones es como que tiene que sacar todo lo que tiene en un momento donde empieza a combinar gestión con campaña. La verdad que nosotros desde el primer día de gestión lo vimos un poco como una campaña desde el punto de vista que teníamos que dar respuestas, ¿no? Y así empezamos a hacer un montón de acciones para evitar algo que es muy típico escuchar en la política, ¿no? Ahora vienen, que son las elecciones. El vecino que te dice, che, ahora vienen, que son las elecciones. No los voy a ver por 2 años, no los voy a ver por 4 años. Así que, muy al principio de la gestión, generamos más allá de acciones por ahí partidarias que tienen que ver con otras acciones, pero también como municipio, programas muy específicos de trabajo territorial en el barrio. Tenemos un programa que es El Municipio Va a los Barrios, que todo el gabinete se constituye un sábado en una escuela, en una sociedad de fomento, en un club, no para hablar con el club ni con la sociedad de fomento, sino con los vecinos. Entonces está el escritorio, armamos un escritorio del intendente, se arma el despacho. Toda esa gente que no puede llegar a veces, viene a la MUNI y quiere hablar con el intendente está con una audiencia, está en una reunión formal, claro, una audiencia, está de viaje. Entonces ese día, ahí en el barrio, el intendente tiene su escritorio, el secretario de salud tiene su escritorio, el secretario de gobierno con sus directores su escritorio, y así puede encontrar todo el gabinete, incluso algunos otros organismos de nación o de provincia, en donde miembros del equipo están a cargo. Así que, bueno, después algunas cuestiones también partidarias, esto con el formato ya sea de timbreos o de salida a la calle. Tenemos mesas barriales también, en donde desde Desarrollo Social se crean actividades para validar el barrio, y ahí vamos todos después, ¿no? Generalmente se desarrolla en una plaza. Después también tenemos las kermés, hacemos kermés en algunas plazas, donde también es un momento donde todo el barrio viene a jugar, a participar, a enterarse de un montón de cosas, a disfrutar de un espectáculo. Pero ahí también está el intendente, el secretario de Hacienda, el secretario de Salud y Desarrollo, dando vueltas, y la gente puede tomar contacto. No es que bajamos de una camionetita con 4 alrededor, sacamos 4 fotos y rajamos. No, me paso toda la tarde y podemos hablar tranquilamente, ¿no? Y cuando el vecino viene y se acerca y dice, discúlpeme que lo moleste por esto. Y uno piensa, la verdad que estamos acá para eso, para poder tener este contacto. Mariano, y así que de ahí siempre surgen cosas muy buenas. ¿Con qué distrito pensaste que te ibas a encontrar y con qué distrito te encontraste? La desilusión más grande fue, o la primera, y una de las más importantes, fue cuando en los primeros días de gobierno, revisando un poco los presupuestos y cómo estábamos, vi que tenía ahí sobre fines de 2015, para el año 2016, 1 millón de pesos en obras. Ahí me quería morir. Ahí quería hacer como hizo un ministro de Economía. Me quiero ir. Yo me quiero ir. Así que Pero no lo dijiste. No lo dije, al contrario, nos pusimos a trabajar en multiplicar ese presupuesto, a buscar asociaciones como para poder desarrollar cosas, porque Punta Alta estaba muy atrasado en infraestructura pública, así que íbamos a necesitar muchísimo dinero para poner al día la infraestructura pública. Fueron tiempos difíciles donde por ahí la gente nos reclamaba que salgamos a bachear, y yo digo, ¿me concentro en bachear o me concentro en juntar los fondos para repavimentar? Que era lo que quería hacer, digamos, dejar de tapar pozos. Y bueno, obviamente uno tapa un pozo con 2,50 y repavimenta con 100, ponele. Es otro presupuesto, es otro trabajo. Y bueno, por ahí a veces hay que bancarse un pozo, pero recién al año se empezó a ver cuál era el plan y qué era lo que estábamos pensando, ¿no? Bueno. Y también siempre con este planteo de las cuestiones de coyuntura, hay para eso, y siempre buscando la colaboración del vecino. Tratamos de... ¿Y el vecino lo entendió? El vecino llevó tiempo a entenderlo, por ejemplo, el manejo de la limpieza, la basura. Cuando el vecino, aquellas cosas que puede hacer por sí, como cuidar el árbol que tiene al frente, sacar la basura cuando sabe que ahora venía para acá, y algunos lugares, dicen que los puntaltenses somos sucios. Y la verdad que no somos sucios, tenemos algún vecino sucio, que su gesto impacta muchísimo en todos los demás.
algún vecino sucio. Entonces veía algún lugar, hoy sábado ya a la 1 de la tarde, cómo estaban sacando basura porque habían limpiado su patio. Que se va a quedar hasta el Sabiendo que miércoles. hasta el miércoles no tenemos recolección de lo que llamamos nosotros voluminosos. Así que ese fue un gran desafío. Es decir, a ver, vos podés con esto, ocupate de esto, a mí soltame las manos, no me hagas estar atrás tuyo con todos mis recursos y esfuerzos, ahí tratando de atajar esa botellita de agua que vos tirás porque la terminaste y se te ocurre tirar al medio de la calle. Eso, ocupate vos. A mí déjame que yo estoy buscando la plata para poder pavimentarte, o para ponerte cloaca, o para darte agua potable en el barrio que todavía no la tenés. O para hacer otros servicios, o para mejorar el hospital. Déjame a mí las grandes cosas y vos ocupate lo chiquito. Yo hice una frase que después me condenó. Dije, no vinimos a barrer. Como diciendo, nosotros vivimos muchos años donde la gestión tenía esa miradita corta. Es decir, bueno, el logro de la gestión era ver, este año hicimos, ¿cuál fue la obra más importante? Y haber cambiado los caños de agua de la fuente de la plaza. O haber hecho un desfile. O haber hecho una... Nosotros, digamos, queríamos levantar la mirada, tener una cuestión más grande, apostar a cuestiones que tuvieran que ver con el desarrollo. Yo trabajé acá en Bahía Blanca hasta el día que asumí, y todos los días cuando volvía a mi casa en la ruta, veía autos que venían para Bahía a las 5 o 6 de la tarde. Y yo no veía autos, veía tocos de plata que se venían. Cuando me cruzaba un Duna, yo no veía el Duna, veía 500 pesos. Cuando me cruzaba una Toyota Hilux último modelo, no veía la Toyota, veía 3.000 pesos. Porque ese venía a comprarse ropa, al cine, al teatro, a comer, a un fast food, a divertir a los chicos. Y todos se venían por acá. Entonces, también esos eran los grandes desafíos. Cómo revertir un poco para que al menos empecemos a consumir entre nosotros. Porque en definitiva, cuando consumimos entre nosotros, generamos trabajo para nuestros pibes. Así que esos eran los grandes desafíos, lo que no puede resolver el frentista. Y por eso les pedía, ustedes ocúpense de su basura, de sacarla a tiempo, de cuidar la vereda, de reparar la vereda cuando está rota, y déjenme a mí hacer un nuevo centro comercial, hacer los grandes accesos a la ciudad, hacer las cosas grandes que ustedes no pueden. Mariano, allí por 2015 usted sacó el 46,5% de los votos, es algo así como más de 15.000 votos claro, en el distrito de Coronel Rosales, y puso fin a 12 años de hegemonía de un vecinalismo que parecía que se iba a quedar. Bueno, eso es un compromiso enorme. El objetivo primario de eso, que no era un cheque en blanco, ¿cuál fue? El objetivo, básicamente, se parece mucho a esto, ¿no? Esto que te estaba describiendo, de cambiar, de alguna manera, el rol del Estado en una ciudad que fue pensada para ser una ciudad dormitorio. Una ciudad donde mucha gente que trabaja en Puerto Belgrano arranca muy temprano, a las 6:30 de la mañana, y a las 2 de la tarde quiere estar en la casa y poder dormir una siesta, y donde no se permiten hacer otras cosas. Nosotros, entre esas actividades que te decía, teníamos para habilitar, nos encontramos que había 2 privados que habían hecho 2 salones de fiesta. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Digo, que habían hecho un salón de fiesta. Uno en el Macrocentro, ahí en la calle Mitre al 100. Y el otro retiradísimo del centro, casi en Villa El Porvenir, que está sobre la ruta 229, por lo menos 5 kilómetros de la plaza de Punta Alta. Ninguno de los dos, el código de zonificación me permitía habilitarlos. O sea, eran gente que había apostado a hacer salones de fiesta y ninguno lo podía habilitar, según el código de zonificación. Entonces también quería revertir eso. De hecho, eso es algo que lleva mucho tiempo. Primero tuvimos que trabajar un poco con el acompañamiento del Consejo Deliberante para poder dar excepciones a eso, porque era inentendible. Uno porque era muy céntrico y el otro porque estaba muy alejado. Y así pasa con un montón de cosas. En el macrocentro el código de zonificación no permite abrir supermercados, un taller de pintura. Es muy, muy limitante para la actividad, porque es una ciudad que está pensada y es una mirada estratégica y muy válida, pero creo, por lo que hicimos, los trabajos que hicimos ahora de relevamiento, no está suficientemente consensuada. Digamos, si yo tengo mi situación resuelta, si yo tengo un trabajo de 7 a 2, o tengo un trabajo de 9 a 19, no sé, acá en Bahía Blanca, y lo que quiero es llegar a Punta Alta y tener tipo un country donde no haya problema, no haya ruido, no haya ningún tipo de interferencia, es una opción.
Es una opción. Pero yo mismo me tuve que ir 4 veces de Punta Alta de mis 18 años hasta el momento en que asumí como intendente, porque no tenía laburo. O sea, cuando tenés una profesión y todo, no estoy diciendo que andás a la deriva si no tenés ninguna habilidad concreta. 4 veces me tuve que ir para tener un laburo. Y así pasa con los hijos de muchas familias, y así va a pasar con mis hijos seguramente si esto no cambia. Yo quiero que mis hijos, si quieren, se vayan a donde quieran para tener una experiencia, pero que no se tenga que ir porque no tienen otra opción para trabajar. Entonces, para tener una ciudad, es una opción, tener una ciudad para dormir la siesta, para estar cómodo, tranquilo, en silencio, que no pase nada, que no haya ruido, que no haya molestias, o tener una ciudad donde nuestros hijos puedan tener un laburo, puedan emprender cosas. Fue revelador, nosotros hicimos una ordenanza para poder regular los food trucks. Estaban prohibidos desde los carritos de comida en Punta Alta hasta esto innovador que fueron los food trucks. Fue una de las primeras cosas que trabajamos. Bueno, ahí tenemos por lo menos 40 y pico de chicos que obtuvieron su primer trabajo. Y el primer trabajo es la primera referencia, eso es importante. Todos tuvimos un primer trabajo que no era lo que queríamos hacer en la vida. A lo mejor freír papas fritas o hacer una hamburguesa no es lo que queremos para nuestros hijos, pero nuestros hijos van a tener, cuando quieran ir al trabajo que pretenden, alguien para referir. Entonces, dar oportunidad, llevar un cine a Punta Alta, como hicimos, que hicimos una inversión del Estado municipal, y muchos todavía nos plantean y nos machacan, che, ¿para qué invierte el Estado municipal en traer un cine? Si eso es un negocio de un tercero, de un particular. Porque eso es un tractor de otra actividad. Cuando hay un cine, o sea, una de las principales razones por la gente de Punta Alta, que yo me cruzaba en la ruta, se venía para acá, era porque venía al cine. Y después el cine se iba a un McDonald's, perdón la marca, pero a un fast food, digamos, a un shopping. Son amigos, así que Se compraba, pasa. buena hora. Compraban ropa, iban a una casa de juegos para los chicos. Yo lo hacía, porque no tenía cómo entretener a mis chicos cuando eran chiquititos. El esfuerzo de poner un cine tenía que ver con eso. Porque hoy la familia, cuando un jueves va al cine, y a las 10:30 de la noche ya no come en su casa, va a comer a una pizzería, a un restaurante en Punta Alta. Y si no tiene como para gastar 500 mangos en un cubierto en un restaurante en Punta Alta, por ahí pasa por un food truck y se lleva por 150 menúes para la casa y come algo. Y reactivamos un poquito la economía y nuestros chicos empiezan a tener ese primer trabajo, que no va a ser el trabajo para toda la vida. Yo no quiero que mis hijos tengan que freír papas fritas todo el tiempo, pero para que lleguen a su primer trabajo es muy bueno que tengan una primera referencia. Así que esto eran básicamente lo que queríamos cambiar, ¿no? Una ciudad un poco más viva. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la obra pública cuando usted decía tenía 1 millón de pesos para invertir en obra pública? ¿Cómo se hace para comenzar a revertir eso, para tener un poco más de disponibilidad sin seguir castigando al vecino? Porque se vinieron etapas después donde han sido muy castigados, desde las tarifas que han aumentado hasta los índices de desempleo que por allí van aumentando lamentablemente. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? Bueno, una de las primeras cosas, nosotros empezamos a buscar socios para poder invertir en obra pública. La verdad pensamos que íbamos a tener grandes dificultades porque dijimos, bueno, a ver, hasta acá, tontos los que estaban atrás no eran, digamos, era gente preparada para gobernar. O sea que seguramente no la voy a tener fácil, esto va a ser complicado. Empezamos a buscar, fuimos creativos, buscamos algunas asociaciones con empresas que para funcionar mejor, hacer asociaciones, por ejemplo, el camino al puerto, bueno, lo disparamos con un 20 y pico % del camino, lo hizo una empresa importante, y ahí sobre eso nosotros nos pudimos parar, obteniendo fondos del Fondo Portuario Provincial, y así con distintas estrategias. Pero la verdad que a la medida que se fue consolidando la gestión, nos encontramos con una gobernadora, como María Eugenia Vidal, que fue muy generosa para con Punta Alta, en realidad para con la provincia, para con los municipios de la provincia. En nuestra historia anterior, nosotros antes de 2015 teníamos un vecinalismo que no tenía estructura. No era un gobierno municipal amigo del gobernador. Y la verdad que en ese entonces no había obras para los que no eran amigos del gobernador. Entonces veíamos cómo algunos distritos que eran amigos del gobernador bajaba la obra pública y nosotros que no éramos amigos del gobernador la veíamos pasar para unos para otros. Nos encontramos una gobernadora que además de ser amiga
se ocupó de bajar obra pública, los fondos de obra que debería ejecutar provincia, empezó a hacer convenios para que le hagan los que mejor saben cuáles son las necesidades de los vecinos. Y esos son los intendentes. Entonces le empezó a bajar fortunas de plata a los intendentes como el de Bahía Blanca, amigo de la gobernadora, digamos, también un gobierno municipal oficialista, al de Punta Alta, oficialista, pero también a Montehermoso, que es un gobierno municipal opositor, a Villarino, sin ningún tipo de diferencia, a Saavedra, donde es un viejo bastión de lucha política, y así todo tuvieron grandes inversiones. Yo leí hasta hace poquito la cantidad de obra pública que todavía están licitando, con fondos provinciales. Entonces, eso también marcó la diferencia. Era un escenario que no esperábamos que se concrete. Suponíamos que la gobernadora iba a ser mucho más generosa en eso que el gobierno anterior. Y nos encontramos con algo verdaderamente muchísimo más generoso de lo que esperábamos. Así que eso fue la gran posibilidad que nos permitió ejecutar muchísima obra pública, recuperar la planta depuradora. Bueno, y después mucha inteligencia en las cosas, ¿no? Digamos, no tratar de hacer cosas nuevas donde no hay nada, tratar de reformar, de mejorar lo que está. Nosotros hicimos nueva prácticamente la terminal sobre la terminal que teníamos. Pudimos, sobre una estructura municipal, hacer una nueva terminal en Pehuenco, que no tenía terminal. La única empresa de colectivos que viaja era la primera dificultad que tenía. Alquilaba por fortunas un lugar que todos los años rezaba que no se lo saquen. Y con eso ponía en riesgo la explotación turística de Pehuenco. Así que con mucha creatividad pudimos revertir, pero con muchísimo más de lo que esperábamos, este límite que era 1 millón de pesos para ahora. Mariano, hemos hablado en este medio, bueno, en principio con Gonzalo Mórtola, respecto de lo que ha significado la creación finalmente del consorcio de gestión del puerto de Coronel Rosales. Después pasó por esa silla justamente el licenciado Guillermo Burgos, Sí. Hablando justamente de lo mismo. Quiero saber de boca del intendente, ¿cuánto y qué significa? Bueno, en principio la autonomía es lo que siempre se pretendió en Punta Alta, desde que yo tengo uso de razón democrática, digamos, 83 para acá fue leitmotiv de campaña, ¿no? Todos los espacios políticos siempre coincidían en que querían un desarrollo y una autonomía del puerto de Coronel Rosales. Esta autonomía pasa básicamente por poder tomar las propias decisiones y por poder, aquello que se recauda por el funcionamiento del puerto, vaya a un fondo portuario, un fondo local del puerto para afectar la infraestructura del puerto. El puerto está en pésimas condiciones. Guillermo Burgos lo puede hacer andar con la creatividad y las ganas que tiene, pero de los 2 enormes galpones que tiene, solo queda 1,5, porque se va cayendo, se lo va comiendo como el cáncer. Y el 1,5 que está es un lugar donde no podés entrar, porque si dejás un auto, no hay seguro que te lo cubra, porque cada tanto se desprenden chapas. Y bueno, esa plata no la ponía el Fondo Portuario Provincial, y esa plata tampoco, desde La Plata, desde la capital de la provincia, no podíamos conseguir que se hagan las concesiones para que lo pueda explotar un tercero que está voraz por poder instalarse en el puerto de Coronel Rosales para poder funcionar y hacer buenos acuerdos. Entonces, eso que había que generar un expediente para que alguien tome la decisión en La Plata, ahora se va a poder tomar la decisión acá. Eso es básicamente lo que significa. Y esta pelea fueron 36 años, al menos del regreso de la democracia para acá, 36 años de pretender que esto ocurra. O sea que en estos 36 años no hubo ninguna duda que era una ambición de todo el espectro político que había en Punta Alta, de las organizaciones, se crearon organizaciones para defender eso. Fue un proceso muy parecido a la autonomía de Punta Alta. La autonomía de Punta Alta llevó 37 añs, con instituciones que se creaban, que proponían estrategias para lograr esa autonomía, municipal en ese caso, que se desilusionaban, y bueno, este proceso nos permitió llegar en junio de este año a esa autonomía, que es también una gran ventana y una posibilidad para que nuestros hijos también encuentren lugar de trabajar y que no se vayan a la fuerza, digamos, no se vayan por la fuerza o obligados de Punta Alta. Era una asignatura pendiente, ahora la conformación oficial es un desafío enorme, o sea, un puerto que tiene que ser competitivo en principio. Tiene que ser competitivo, por eso no queremos crear una burocracia que se lo coma. Hoy el puerto es superavitario, hoy tiene menores costos que los ingresos que genera y tenemos que mantener esa ecuación, aún sin expectativa de aumentar los ingresos. Está la expectativa de aumentar los ingresos, pero primero
hay que aumentar los ingresos sin aumentar los egresos. Algunos hay que aumentar porque, bueno, una estructura básica tenemos que tener para tener una asistencia contable y una asistencia letrada para poder seguir funcionando. Y el consorcio que vamos a crear es un consorcio ad honorem, o sea, directores ad honorem que van a representar a usuarios, a concesionarios, a empresas que participan ahí, a gremiales de trabajadores, al municipio, de la provincia, pero sin el conchavo de un sueldito. Esto es para levantar el puerto. Así que el desafío es crear esa estructura, que es una estructura responsable y que no se consuma, digamos, el superávit que hoy tiene, porque ese superávit en principio tiene que ser para reinvertir en el puerto, que no es un gran superávit, pero luego vendrá que en la medida de poder tomar las decisiones se aumente la actividad del puerto con nuevas concesiones y eso va a generar los recursos o la misma concesión va a generar la inversión necesaria para poder hacer crecer la infraestructura del puerto, que es el principal pasivo que tenemos ahí en Rosales. Marcelo, le quería hacer una pregunta y no me va a quedar tiempo para hablar de política. Una más te voy a dejar. Ok. Sí, cómo no. Mariano, te corro por un momento de este costado que estábamos hablando. En Capital Federal aumentó en un 30% la gente en situación de calle. Cuando recorres Punta Alta, no se ve gente en situación de calle. ¿Cómo están manejando esto ustedes? Bueno, nosotros pasamos también de tener una Secretaría de Desarrollo Social, que básicamente estaba, no lo digo despectivamente, pues es una persona que aprecio mucho, y una excelente profesional en lo suyo, pero estaba a cargo de una enfermera. La Dirección de Acción Social de Punta Alta estaba a cargo de una enfermera. Excelente profesional en lo suyo y excelente persona. La aprecio mucho, por eso tengo que destacar esto para que no... Pero es una enfermera, ¿no? Es como si yo pretendo dirigir el hospital, digamos. Puedo seguir siendo muy bueno y simpático, pero el hospital va a andar para atrás. Así andaba Acción Social. La principal política social que tenía era repartir bolsas de alimentos. Nosotros comenzamos a trabajar con un equipo de profesionales, con un secretario de Desarrollo Social, profesional, experimentado, rodeado de un equipo también experimentado, para construir políticas verdaderamente de desarrollo social. No solamente repartir alimentos para aquel que ya llegó a un problema, sino también para evitarlo. Entonces pudimos multiplicar por 3, por ejemplo, el programa Envión, crear un área de infancia y adolescencia, consolidar primero el grupo el equipo del servicio local de protección de derechos de niñez y después al poquito tiempo lo pudimos duplicar, porque pasamos de tener 0 medidas de abrigo, de donde hay chicos en situación de calle o en situación de vulnerabilidad, no de calle, perdón, sino de situación de vulnerabilidad, y hoy estamos por 87 medidas de abrigo que se tomaron en Punta Alta por el servicio local. Crear un área para, no todo es pobreza, de violencia de género. Nosotros un poco por distintas razones tenemos índices muy altos de violencia de género. Tuvimos que crear un área para eso, porque eso también es desarrollo social. Políticas de viviendas de emergencia, que en esto no nos ha acompañado el Consejo Deliberante, pero justamente ahora me demoré un poco, vengo de ahí, de algunas familias que hace 20 años que viven en una casilla de chapa. 20 años, esto no es ahora por la macrisis, ni 20 años en una casilla de chapa, y le habíamos prometido que le íbamos a poder proveer con el programa Techo, que es una ONG importante, le íbamos a poder proveer gratuitamente una vivienda de emergencia de muchísima mejor calidad. Bueno, y ahí el Consejo Deliberante de Punta Alta nos puso algunas dificultades y no lo pudimos llevar adelante, así que estamos conteniéndolas para ver cómo sobrellevan estos días, estamos muy atentos a eso, cómo sobrellevan estos días que son muy duros con la temperatura. Tercera edad, otro de los sectores que estamos trabajando. Entonces, hoy no tenemos gente en situación de calle, porque en cuanto tenemos un caso de situación de calle, nos tiramos en palomita y lo vamos a atender, o alguien que aproxima a estar en una situación de calle. Lo tratamos de atender con mucha anticipación. Mariano, se cumplen los primeros 4 años de gestión y tiene ganas de ir por más. ¿Qué queda por hacer? Bueno, hubo que pensarlo bastante. Primero porque tenía la convicción de que estaba rodeado de un equipo que cualquiera podía asumir la conducción del equipo para los próximos 4 años. 4 años donde, por una situación particular, no me pude tomar vacaciones. Mi reemplazante, digamos, me abandonó en las primeras jugadas, cuando nos hacían los primeros goles de media cancha. Dijo, no, este partido viene muy difícil, y se me rajó para el otro lado.
Así que me dejó sin suplente, así que no tuve vacaciones, un poco de cansancio llego a tener a veces, ¿no? Pero cansancio más físico que de ganas y todavía de creatividad para hacer cosas. También muy preocupado por la familia, ver hasta qué grado puede bancar esto. Mi familia planifica sus vacaciones donde yo no entro. Y esto es bastante complicado. Así que en un primer momento lo pensé bastante, tuvimos que tener largas charlas con la familia, largas charlas con la gobernadora y el equipo también, con el equipo propio también. Y bueno, finalmente me sentí suficientemente acompañado como para ir por 4 años. En estos 4 años esperamos, no tenemos que venir a prometer nada nuevo, porque la verdad que con solamente doblar lo que hicimos, la gente hoy en Punta Alta está muy contenta, y poder terminar algunas de aquellos trabajos que son muy de base y que todavía no se ven los frutos. Algunas políticas que hoy las declaro como un pasivo, porque todavía no están dando resultado, todavía no alcanzamos a resolver el problema, pero se vienen trabajando hace bastante. Por ejemplo, lo que fue el caso del puerto. Si no salía el decreto ahora, iba a salir en unos meses más, probablemente después de las elecciones, pero hace 2 años y medio que estamos trabajando por eso. Hay cosas que no se trabaja un día para el otro. Bueno, hay otras políticas que hoy no está dando resultados, no están viéndose los frutos, pero que tenemos que conseguir que sean visibles ya en una próxima gestión seguramente. Mariano, me quedan varios temas para tratar, pero no va a ser la última vez que se llegue hasta nuestros estudios. Siempre es muy amable a la hora de atendernos, así que nada, por el momento nada más, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que un placer estar acá. Bueno, buen fin de semana y disfruten en familia este fin de semana largo. Muchísimas gracias. Pasó Marcelo, por decirme la verdad, el intendente del partido de Coronel Rosales, vecinísimo. Muy vecino y amigo. Así es, Mariano Uset. Cuando pasaron 43 minutos de las 13 horas, Marcelo, nosotros continuamos porque nos queda todavía un ratito. Ya lo tenemos a Víctor, mirá cómo nos mira. Más que prolijo. Quiero llegó. entrar, dice. Y ya casi que entra, lo saca Mariano y se sienta a hablar de directamente, historia. sí. Lo tenemos al doctor Víctor Policano Drago, que en minutos nada más vamos a estar hablando y revisando un poquito de la historia de nuestro país aquí hasta que termine de decirme la verdad. Mientras tanto, escuchamos Jauría.